Gracias. Entonces, voy a comenzar a hacer algunas consideraciones sobre la selección de un primer lenguaje de programación. Y lo que puede ver es que el primer lenguaje es diferente. El segundo lenguaje es mucho más fácil de aprender, pero el primer cuesta. ¿Y qué queremos? Bien, queremos que la gente entienda a programar. Usualmente tenemos solamente un semestre para lograrlo y necesitamos tener un cierto fundamento. Y ese fundamento es difícil porque la programación es algo que no existe en las experiencias de los alumnos. Entonces, ¿qué es lo más similar que un alumno que nunca ha programado tiene para comenzar con la programación? Y bien, ¿qué tenemos? Bien, básicamente tenemos el uso de dispositivos electrónicos y se hace mucho trabajo para que las interfaces sean interfaces intuitivas, pero eso es muy lejos de la programación y una diferencia muy importante es que si estoy interactuando con un dispositivo, yo quiero los resultados de inmediato. Si hacemos programación verdadera, la primera vez probablemente no funciona exactamente como lo hemos desiderado. Bien, en Python eso pasa menos, pero es una parte importante de aprender la programación. La otra parte es que en general no se puede comenzar a programar y después pensar en el diseño. Se hay que pensar primero en qué tipo de diseño voy a tener. Y esas son cosas que no existen en las experiencias de un alumno del primer año. Tenemos algo un poquito similar en la selección de ciertos problemas en la matemática. Pero eso es justamente el estilo de la matemática que está condenado por los matemáticos mismos. Los matemáticos mismos quieren que la gente piensa y lo que quieren los alumnos es saber cómo aprobar el parcial. Entonces acá tenemos una cierta diferencia. Bien, entonces el resultado es que vamos a tener gente que en general no tiene ninguna experiencia del programar, ninguna experiencia sobre qué se puede fundar la experiencia de la programación. Bien, ahora vamos a un modo histórico. Como pueden averiguar de mi acento, soy alemán y en el estilo alemán es importante de comenzar con la creación, después llegar por la física y la química a la política actual o cualquier cosa que se dispute. Entonces, ¿qué son las posibilidades para primeros lenguajes de instrucción? Y voy a presentar algunos senderos, y todos esos senderos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, yo necesito enseñar a mis alumnos la diferencia entre un quiche-eater y un programador de Fortran. No, un quiche-eater es una persona muy dado a la vida sencilla, pero el programador de Fortran es un macho para machos, es una persona que piensa solamente en binario y si tiene la oportunidad va a utilizar assembler porque así lo hacen los verdaderos programadores. Y eso no es tan malo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré en la Universidad de California en San Diego en 1985, bien, yo entré directamente en el programa de doctorado y casi no podía programar, entonces mi carrera era un poquito extraño. Pero a los del pregrado, ellos tenían antes de todo una materia en assembly. Y de parte ese era un tipo de selección.
¿no? De los 200 alumnos que entran, solamente 100 y pico quieren continuar, pero sabemos que esa gente tiene talento. También en 1980 el hardware era todavía mucho más importante. No, hoy en día estamos mucho más acostumbrados a vivir y a programar en mundos virtuales, pero el mundo se ha cambiado en los últimos 30 años. Son 30 años, son más que 30 años. Ay, me estoy haciendo viejo. Entonces, pero ¿qué es la idea de ese modo? La idea es de aprender cómo manipular registros. Y eso te da un modelo que se puede entender fácilmente, porque los registros son algunas cajitas, cada cajita tiene algo adentro y sabemos algo de la codificación, entonces podemos entender cómo la misma cajita puede tener letras, puede tener cadenas, puede tener números enteros, puede tener números flotantes y también lo que hacemos es sacamos las cosas de las cajitas, le ponemos en el CPU y hacemos una operación. Y para complicar las cosas, también tenemos declaraciones de control. Después de un semestre de trabajo duro, la gente posiblemente puede procesar un archivo y determinar cuántas letras existen en el archivo. Pero tienen una experiencia muy profunda de cómo funciona la computación y además están siguiendo el modelo histórico. Y el modelo histórico en la enseñanza para mí tiene un cierto valor. Y eso lo aprendí tratando de convertirme en maestro del ajedrez que nunca seguí. Básicamente yo no tenía la capacidad de odiar a una persona por los 4 o 5 horas que dura un juego de ajedrez en una situación de torneo. Entonces, pero bien, no es que así comenzamos a aprender cómo hacerlo, no, pensando en la manipulación directa. Los primeros lenguajes de programación eran lenguajes de máquina y después se tomó mucho tiempo para encontrar los assemblers y de ese modo estás viviendo toda la historia de la computación. Desafortunadamente para ese sendero, viviendo en la computación ya está difícil a comprimir en 2 o 3 semestres que tenemos para que la gente pueda aprender a programar. Bien, el segundo sendero es programación como matemática. ¿No? Entonces, programación es definiciones, son estilos bastante diferentes. Y se dice que decir que eso es un aspecto en que la gran mayoría de la gente que está activa en la informática no conoce. No, entonces, en ese la idea es que todo el trabajo hace el compilador, o casi todo. No, entonces, esos son lenguajes que son muy elegantes, que en general son bastante poderosos, y que tienen la ventaja que los alumnos comienzan a pensar en estilos bastante diferentes. Entonces, en Berkeley, al menos por mucho tiempo, comenzaron con Scheme, que es un dialecto de Lisp. El tercer sendero, que era el sendero que la católica tomó por mucho tiempo, era de comenzar con programación en vida salvaje. Y la vida salvaje es de programar con ingeniería de software, con control y hacerlo desde los principios. Entonces, en ese caso, comenzamos con un lenguaje donde tenemos las herramientas y las disciplinas para hacerlo. Entonces, en los 80 y 90, eso era Ada. Y bien, Ada,
ya casi no existe. En los 90 C++, y C++ es un buen ejemplo porque en C++ de hecho sí necesitas mucha ingeniería de software porque es tan fácil de cometer errores. C++ también es una bestia, ¿no? Hay tantas cosas para hacer, hay tantas cosas para aprender, pero es un poquito bien lo que yo quiero llamar el método de la juventud de Hitler para aprender a nadar. No tomo todos los chiquilines, lo pones en el mar, lo que todavía están en la superficie después de una hora saben nadar. Y después Java. No, y yo estuve en un departamento cuando teníamos una gran discusión de al final ir de C a Java y cómo Java va a solucionar todas las cosas. Y claramente que eso no pasó. Entonces, también en ese sendero tenemos varias posibilidades de seguir, pero es siempre un poquito difícil porque cada lenguaje tiene sus dificultades y tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero si vamos a la programación orientada a objetos directamente, eso tiene algunos aspectos que son más intuitivos. El problema es que al final todavía se tiene que hablar de las cosas que también a los pioneros le toma mucho tiempo de aprender y encontrar, que son cosas sencillas como, por ejemplo, cómo hacer un bucle. No, en los primeros años de la programación, por ejemplo, en un bucle, la idea era de cambiar el código, porque de esa manera, en vez de utilizar, decimos, 20 palabras, utilizaste solamente 16. No, esas son cosas que ahora nosotros no queremos tocar ni a enseñar, porque es un conocimiento que solamente puede causar problemas. Entonces esperamos hasta el cuarto o quinto año con esas cosas, cuando la gente ya está trabajando y no tan interesado en aprender cosas para causar problemas. Bien, entonces, ¿por qué queremos otro camino? Queremos un otro camino primero por problemas de motivación. No, si están escuchando la discusión política en el país, ustedes ya deben ser hartos de la discusión sobre el estado de la educación, ¿no? Y todos se quejan de los demás, ¿no? Los de las universidades se quejan porque los de los colegios vienen no como estaban cuando nosotros fuimos jóvenes. No, cuando yo fui al colegio, yo necesito que caminar por 2 metros de nieve. Siempre habían lobos, pero al menos nos aprendemos, porque si nosotros no sabíamos la hora exacta en que se terminó la guerra de los 30 años, nos mataron. No, bien, entonces pero existe algo de verdad. Y los del colegio dan la culpa a la primaria, a los jardines de niños, y los de los jardines de niños se quejan porque falta el cuidado de las embarazadas. Pero sí tenemos una cultura nueva. Una cultura nueva que de parte hemos creado nosotros, donde la experiencia de dispositivos es que los dispositivos funcionen, y si no funcionan, se tiene que hablar con el papá para comprarte otra. No, eso dice que los alumnos también pueden utilizar métodos nuevos pedagógicos donde no hay una insistencia en trabajos repetidos, donde los alumnos quieren ver un resultado casi de inmediato. Y eso es algo que necesitamos que cambiar como educadores a nivel universitario, ¿no? Ustedes ya saben que la vida es un poquito diferente, ¿no? Que muchas veces tienen que trabajar muy duro y después no resulta, ¿no? Y eso es
Pero eso es algo donde tenemos un poquito un cambio cultural y la generación nueva está puesto en un mundo donde las cosas pasan en segundos. No, si no te gusta un canal en la televisión, tenemos al menos 10 otros para cambiar. Y si tenemos cable, son más. Y si tenemos plata, son aún más. ¿No? Y al final, ¿no? Ahora podemos comprarnos un mes de Netflix por menos de $10. Y acá tienes un cambio instantáneo a otra película. Entonces, eso es el mundo, ¿no? Y si tenemos gente que viene, que nunca ha programado, no podemos decirle, bien, necesitas que escribir esas 30 líneas, y de esas 30 líneas tenemos 5 líneas que son incantaciones mágicas. Y después necesitas que compilar, y después el compilador te muestra todas las cosas que son malas. Eso no es un modo que puede enganchar a los chiquilines. Entonces necesitamos algo con un feedback mucho más instantáneo. También, y eso es un poquito triste, pero tenemos una diagnosis de que el razonamiento abstracto de los alumnos no siempre está donde debería estar a esa altura. No, pero bien, no, si por ejemplo un tercio de las horas en la matemática se pierden en promedio, tenemos gente que tiene mucha menos exposición a materias abstractas que de antes. Al final tenemos una gran mezcla de experiencias, ¿no? Cuando introducimos Python, me tocó tener a un alumno que era trabajando como operador de sistemas y programador, y que por una razón que nunca entendí, insistió a comenzar con la programación del inicio. ¿No? Entonces tenemos gente que ya sabe algo de la programación y tenemos gente que no sabe nada. Y entonces eso te da un ambiente pedagógico bastante difícil. Bien, entonces, otra vez, ¿por qué otro camino? Bien, la idea sería de concentrarnos en el esencial. Y en el esencial es evitar cosas que son difíciles. Si nosotros podemos utilizar IDLE por gran parte del semestre, no tenemos un problema como enseñar cómo utilizar un editor. No hay un compilador, y eso en Python, eso es la cosa mucho más importantes, y también en general vamos a dar preferencia a un idioma que está más distante del hardware para concentrarnos más en los aspectos abstractos. Entonces, ¿qué queremos? No, lo primero es que queremos una sintaxis sencilla, y en eso Python gana fácilmente porque tenemos mucho menos paréntesis. También, en general, es mejor de no tener demasiados modos de expresar la misma cosa. ¿No? Y eso es una ventaja de Python, por ejemplo, sobre C++. Y después queremos algo que es más o menos al uso natural. Bien, en todo lenguaje de programación todavía tenemos el problema que el símbolo de igualdad y de ecuaciones no son los mismos. No es que para asignar deberíamos tener otro símbolo, pero ese símbolo no existe. Entonces, acá tenemos algo donde el uso no es natural. Pero es mucho más fácil a decir, yo voy a tomar un variable de loop de una lista, que decir, yo necesito que inicializar, incrementar y hacer un chequeo en cada ronda del bucle. También queremos algo que es poderoso. Y eso es importante porque desde el inicio necesitamos que tener programas que son interesantes. ¿No? Entonces, si ustedes comienzan con C, para comenzar con C, para imprimir Hello World, ¿qué necesitan que hacer? Necesitan que introducir módulos, necesitan que introducir
cadenas de formato, necesitamos que introducir variables y llamadas. Bien, en Python 2, de hecho, era mucho más fácil. Ahora Python se ha cambiado por razones de consistencia interna, pero todavía expresar algo en Python en general te resulta más sencillo. Y después necesitamos una interfaz de programación sencilla. No, entonces, para programar en Java, en general, hoy en día se instala algo como Eclipse para utilizar un IDE. Y para programar en C va a depender de la plataforma, pero podemos utilizar Xcode en el Mac o Visual Studio en el PC. Y vamos a tener una herramienta muy capaz, pero también una herramienta bastante complicada y queremos algo que es mucho más sencillo. Entonces, por eso Python tiene algunas ventajas. De hecho, la ventaja más importante de Python es que Python no es bastante diferente de C, porque el estilo de C se utiliza en C++, en Java, en C#, en un gran número de lenguajes, y es importante para que los alumnos vean algo que sea diferente, para ver que hay otros modos de expresarse. Pero bien, para el comienzo en IDLE tenemos una interfaz sencillo, no tenemos muchas complicaciones. También tenemos un interfaz interactivo que de hecho yo no quiero utilizar tanto, pero que también hace algunos testeos más sencillos. Y después tenemos bibliotecas poderosas. Entonces, manejo de listas, manejo de vectores, manejo de muchas cosas se hace por una biblioteca y no se necesita que pensar en cómo hacerlo. Entonces, en ese modo, nos ponemos directamente en un mundo muy virtual, donde las reglas ya no son dadas. Y la idea es que de ese modo es más fácil para los alumnos a concentrarse en entender problemas y solucionar problemas, porque de ese modo, de hecho, se aprende la programación. ¿No? Entonces, un ejemplo que pusimos en el medio del semestre era de procesar un log de servidor de Apache para sacar ciertas líneas con ciertos tipos de errores. No, eso es algo que puede pasar a cualquier administrador de sistemas. Escribir un programa de Python para eso es para nosotros completamente trivial, no tanto para los alumnos, pero es algo donde pueden sentir estoy interactuando cómo interactúe una persona trabajando en una empresa administrando a sistemas de computación. Bien, el poder de Python por el uso de bibliotecas, de expresar cosas complicadas en pocas líneas, de hecho es muy importante para nosotros. Nosotros vamos a cambiar la carrera y parte de los cambios es que vamos a dar mucho más tiempo a las materias de la programación en los primeros 2 años. Entonces vamos a tener una programación 1 que va a ser por el momento dado con Python, donde vamos a tener 320 minutos cada semestre por un semestre de 16 semanas. Entonces, eso nos da un monto de horas muy importante y la mitad va a ser enseñanza práctica teórica, donde vamos a tener exposiciones magisteriales, pero lo vamos a limitar. Y la otra mitad va a ser instrucción en grupos chicos, donde podemos tener una interacción más íntima con todos los alumnos. Y después vamos a ir a otro modelo de enseñanza, de aprendizaje en equipos, que es algo que tiene un cierto ímpetus en el gran país del norte. Pero, ¿qué nos da eso? Bien, nosotros podemos introducir aplicaciones gráficas. En el modelo viejo, en el primer año, pusimos más énfasis en aplicaciones gráficas
Y el resultado era que tuvimos un grupo de como 20% que necesitaban, de hecho, de repetir la materia. Y eso es porque no habían logrado, pero también tuvimos un grupo de 50% que tenían un desarrollo magnífico. Y ese desarrollo magnífico era solamente porque, de hecho, le comenzó a gustar la programación. Entonces los alumnos de sí mismo comenzaron a integrar páginas de ayuda en PDF. Algunos comenzaron a hacer un juego basado en las gráficas. ¿No? Y eso aprendieron de sí mismo, y en el modo de aprender necesitaban que interactuar con los manuales, necesitaban que sacarse código de otros, entender el código, ver qué cosas se podían implementar en su proyecto, y aprendieron un montón de cosas. Ojalá con ese cambio a tener una semana más y de añadir más horas per semana, vamos a tener una oportunidad para que 90% al menos de la clase puedan aprender la programación a un nivel que le facilite a ir a la clase próxima. ¿No? En eso tenemos una diferencia de estilo, porque en América Latina todavía tenemos una tendencia de decir si solamente 10 de 100 se aprueban, es un programa muy bueno. No, para mí eso es una locura. No, si solamente 10 de 100 se aprueban, los profesores no saben qué están haciendo, o son elitistas, o son completamente locos, o todas las tres cosas. Porque la idea de la enseñanza es de sacar a la gente donde está y llevarle a donde debe estar. Y por ese proceso tenemos 4 o 5 años, insistir que llegan a una cierta fase en el primer semestre. Si la gran mayoría no llegan, es en contra del sentido público y es una destrucción de capacidades intelectuales y también de las inversiones en esos alumnos. Bien, también creo que con ese número mayor de horas podemos llegar a que los alumnos del primer semestre pueden llegar a tener excepciones que son muy putinescos. Y putinesco, como sabemos, es bueno. Pero en Python hay algunas cosas que son muy específicas, muy idiomáticas y que son diferentes del resto de los programas, de otros estilos de programación. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Python es interpretado, que dice que no tenemos una herramienta difícil para aprender. No, ese Mac es nuevo, me fui al lado de la luz hace solamente algunas semanas y yo necesité pedir ayuda de un amigo que era ex ingeniero de Apple para explicarme dónde están las cosas en Xcode. No, ahora la nueva versión de hecho está mucho mejor, pero bien. No, entonces no necesitamos que tener herramientas difíciles. No, yo no sé si ustedes se recuerdan cómo es de utilizar un Makefile. No, pero no es algo que cuesta aprender. Otra cosa muy buena es que Python es útil en materias avanzadas porque es poderoso por la inclusión de bibliotecas. No, por ejemplo, si ustedes quieren programar conexiones de red en C, es muy, muy difícil. Yo lo traté y después de 2 semanas de frustración total, al final encontré en un foro que necesitaba que cambiar las opciones del compilador para que funcione. Y bien, y de eso yo de hecho podía recibir un paquete de internet. No, en Python la situación es muy difícil. No, hacer un parser o un lexer en Python es mucho más sencillo. Y en la simulación
Yo utilizo Python para hacer simulación de sistemas de almacenamiento masivas y en general mi código son alrededor de 40 líneas y con eso voy a tener resultados que se pueden publicar. Y otra posibilidad, y acá tenemos el desarrollador, tenemos en desarrollo un módulo de Python para la geometría computacional y eso va a ser un módulo utilizable para los alumnos en inteligencia artificial de juegos, porque si lo haces en C o si lo haces aún en Python, necesita de hacer todas esas calculaciones, no bien, yo estoy acá, yo quiero ir por allá, acá hay un obstáculo, entonces necesita que buscar el tangente y después programar mi camino. Todo eso toma mucho tiempo de programación, pero con una biblioteca esas tareas se pueden automatizar. Al final, Python es para adultos. No, el CREI solamente soporta 4 lenguajes, si no se compra algo adicional. Y Python está entre ellos porque Python es tan utilizado para la programación en paralelo por los físicos. No, y también no tenemos cosas tan amables como los pingüines de Alice. No, y eso es importante para nuestro tipo de alumnos. No, Alice, de hecho, no sería una mala idea, pero acá los alumnos vienen con un sentido que la vida es dura, se tiene que aprender mucho y no tenemos tiempo para divertirnos en la clase, por eso tenemos los fines de semana, las noches y los días y la playa. Bien, también Python tiene sus desventajas en la educación, ¿no? Es muy poderoso y utiliza conceptos muy avanzados y para ser capaz de apreciar esas cosas es bastante difícil. No, por ejemplo, si ustedes van al C#, C# hoy en día en la última versión tiene cosas muy, muy interesantes. No, pero para entender por qué eso es interesante y es útil, ya se necesita que tener una experiencia de programador. Y, por ejemplo, los iteradores en Python 3 son más difíciles para entender y hacen Python menos capaz para los alumnos del primer año. No, y después tenemos cosas que sí son muy interesantes, pero de que no se puede hablar como decoradores. No, decoradores son una herramienta muy fuerte, pero no es tan obvio qué hacen y no es tan obvio cómo programarlos. Y en eso veo que en Python, al menos 2 a 3, tenemos una dirección de abstracción mayor. Bien, también tenemos un estilo pythonesco que es un poquito diferente de los demás. Y bien, el primer lenguaje es un lenguaje formadora que puede hacer que sea más difícil ir a otro estilo. No, por ejemplo, en C++, las excepciones solamente son para situaciones muy, muy malas. También hay algunas cosas que no se pueden explicar fácilmente. No, donde necesitamos, de hecho, utilizar un modelo de registro. No, por ejemplo, ¿qué es una carrera de datos? No, con Python es imposible de explicarlo bien. Bien, entonces, para resumir, no existe un lenguaje ideal para aprender a programar. Y de los lenguajes populares, necesitamos que utilizar un lenguaje popular. Aparentemente, Python sirve más a nuestros alumnos por tener una interfaz sencillo, por ser un lenguaje de producción y de no tener demasiadas complicaciones. Al final, la cosa que falta más en Python es la depuración. No, eso es posible
pero eso es la única cosa donde a mí me gustaría de tener toda la capacidad del Visual Studio, porque de vez en cuando es muy interesante de seguir el desarrollo de los variables por el programa, y aunque todo eso se puede hacer de un modo en Python, el interfase con IDLE es demasiado sencillo para hacerlo. Bien, ahora... Bueno, yo soy Rodolfo Roballo. Me imagino que todos quedaron convencidos de que hay que usar Python, ¿no? Después de la exposición de Thomas. Bueno, si en 40 minutos los convenció, imagínense a mí viéndolo todos los días en la universidad, ¿no? Así que yo les voy a contar un poquito de cómo fue eso, la experiencia que tuvimos. O sea, se tomó la decisión de usar Python y bueno, cómo vivimos eso nosotros realmente, ¿no? Por eso también están los alumnos incluidos, porque ellos también formaron parte de esa experiencia, y veo que hay algunos acá, ¿no?, que pasaron por eso con nosotros. Bueno, yo doy programación 1, o sea que, además de algunas otras materias, y somos los que le enseñamos a la gente que recién arranca, ¿no? Hay mucha gente que si bien entra programando, hay otra gente que no sabe absolutamente nada. Entonces es todo un desafío. En la universidad, que ahora cumplimos 30 años, es una universidad nueva, hace más de 20 años enseñaba Pascal. Y se vino enseñando Pascal durante 20 años, hasta más o menos el 2004. Ahí dijimos, bueno, vamos a modernizar un poco, ¿por qué no enseñamos Delphi? Que bueno, que es un Pascal visual, estaba la onda de Visual Basic por todos lados, digo, vamos a innovar un poco, pero seguía siendo Pascal, y además tratábamos de concentrarnos en enseñar sin mucha parte visual, o sea que era Pascal. Después, en el 2005, decidimos pasarnos a Java, digo, era un poco el paso lógico, pasar de Pascal a Java. Java ya estaba hacía tiempo bastante difundido, y el mercado estaba pidiendo gente en Java, así que nos pasamos a Java. Y en el 2011 vino Thomas a la universidad y dijo, a mí me gustaría enseñar Python. Entonces nos miramos con Gonzalo Perino, ¿no?, el otro profesor de programación, y dijimos, este alemán está más loco de lo que nosotros creíamos. Y bueno, y ahí... y bueno, y ahí nos convenció y realmente empezamos a utilizar Python, que bueno, que fue todo un desafío para nosotros. El objetivo que nosotros teníamos en Programación 1 no es enseñar el lenguaje en sí, sino enseñar a resolver problemas. O sea que siempre utilizamos el lenguaje de programación como una herramienta para resolver problemas. Y lo que nosotros necesitábamos, y que Python para eso fue muy útil, es una herramienta que fuera sencilla y que la gente no se estuviera preocupando en, más que nada, en hacer ejecutar el programa. Nosotros veíamos que, por ejemplo, en Java, los alumnos pasaban mucho tiempo tratando de solucionar los problemas de compilación hasta lograr que el programa ejecutara, cuando en realidad el problema que estaban haciendo, que era su algoritmo, era lo que menos complicaba las cosas, complicaba más todo lo demás. Entonces, bueno, esa fue una de las principales razones por las cuales nosotros adoptamos Python. Y bueno, después que empecé a estudiar Python, en pocas palabras, me di cuenta que era un lenguaje de programación. O sea, a ver, en realidad me di cuenta que era un lenguaje de programación en pocas palabras, porque Python, con muy pocas palabras, es capaz de realizar un programa. Entonces, eso nos servía porque necesitábamos antes enseñar muchas cosas para que la gente pudiera empezar a probar. Por ejemplo, teníamos que enseñar, cuando estábamos en Java, lo que era el método main, y esto era una estructura que había que ponerla antes de empezar a ejecutar nada. Entonces imagínense un alumno que ni siquiera sabía asignar una variable todavía, y nosotros le veníamos a decir public static void main string args, y uno levantaba la mano y decía, ¿y qué es args? Andá a explicarle pasaje de parámetros por valor en Java a alguien que ni siquiera sabía eso. Entonces le tenías que decir, mirá, ponelo así y esto te va a andar. Entonces, bueno, uno no se sentía muy cómodo tampoco diciéndole ese tipo de cosas a un alumno, ¿no? En cambio, con Python, la vida se simplificó muchísimo más. O sea, no había necesidad de hacer toda una estructura para poder ejecutar y hacer pruebas. Otra cosa
que fue un resultado interesante, es que al ser un lenguaje interpretado y no compilado, la gente podía probar cosas inmediatamente y veía el resultado. Y bueno, convengamos que a programar se aprende programando. Así que todos pasamos en las etapas iniciales por un tema de ensayo y error. Yo pruebo a ver si anda, pruebo a ver si anda, y si no, arreglo algo y vuelvo a probar. ¿Tá? Entonces, el tener un lenguaje interpretado era ideal para ese tipo de cosas, ¿no? No teníamos que estar pasando por aquellos problemas de compilador que empezaban a saltar y no empezaba a tocar, me olvidé el punto y coma y ahí iba otra vez, ¿no? Se podía probar un resultado en forma directa. Entonces la gente le perdía el miedo, ¿no? Bueno, las instrucciones eran mucho más sencillas. En Python, una instrucción tiene una semántica bien clara y hace lo que uno espera que haga, ¿no? Y si no, fíjense lo que era el código en Java para tratar de leer algo de pantalla. Nos teníamos que hacer nuestro propio método de leer para utilizar, y el método de leer era nada más ni nada menos que todo esto, ¿no? En cambio, en Python, cuando fuimos a enseñar lo mismo, le pusimos input, tal cosa, y chau. Era mucho más fácil para el alumno, no tenía que andar preocupándose en aquellas cosas misteriosas que había que por lo menos copiar y pegar, porque no sabíamos cómo andaba, pero bueno, el profesor dijo que si hago esto va a andar. Otra cosa fueron los tipos de datos dinámicos que tenemos disponibles en Python. A muchos alumnos les costaba entender los tipos de datos. Y por más que le explicábamos, ¿no? Que bueno, que primero tenemos que crear una variable del tipo de datos, diciendo, por ejemplo, que si lo que querés es almacenar un ladrillo, entonces te creas una variable con las formas para almacenar ladrillos. Si querés poner huevos, entonces tiene que ser algo tipo huevera. O sea, todo aquello que decíamos para que aprendieran lo que era un tipo de datos y que tenía que crear la variable de ese tipo de datos para después ponerle un valor. Con Python eso fue bastante más natural, porque simplemente nosotros asignábamos un valor a la variable y ya esa variable automáticamente tomaba ese tipo de datos. Entonces, eso permitía que después le pudiéramos enseñar más adelante, cuando el alumno ya estaba un poco más maduro, cómo trabajaba el tema de los tipos de datos, cómo hacer un casting y todo aquello. Bueno, otra cosa fue la disponibilidad que tuvimos de bibliotecas. Teníamos la biblioteca Math, que nos permitía hacer un montón de cosas. Hicimos, de hecho, simulaciones de algunas cosas matemáticas. También utilizamos el TK-Inter y algunos animaron y usaron Pygame por iniciativa propia. Y realmente lograron aplicaciones, juegos, con un acabado casi profesional para un alumno que recién tenía 3 meses de estar programando en su vida, ¿no? Y eso es una cosa que lo logramos gracias a la posibilidad que Python nos brindaba de agregar bibliotecas y que había mucha documentación disponible para poder aprender a usarlas. Entonces, los alumnos realmente se sentían motivados porque estaban haciendo algo que se lo mostraban a los amigos y decían, mirá, vení a jugar con esto, ¿no? Este en el caso de un simulador de un cardumen de sardinas, entonces uno había que tirarle un misil al cardumen. Entonces teníamos una simulación matemática en ese caso, y la gente lo hizo en 3D inclusive, ¿no? Y bueno, y el juego del ahorcado, que lo hicieron todo con gráficos y algunas otras cosas más que resultó bastante interesante. Bueno, el help. El help en Java era un problema, había que tener una página de Google con el help de Java a mano. Acá era mucho más fácil. Ya en el mismo código uno podía tener ayuda, o apretando F1 en cualquier comando automáticamente traía la ayuda. O sea, en realidad fue bastante más sencillo el acceso al help, que sobre todo el que arranca lo necesita continuamente. Bueno, en cuanto al IDLE, era un IDE sencillo, ¿tá? Pero nosotros, a su vez, no queríamos que los alumnos tuvieran todo servido en bandeja. O sea, cuando trabajaban, por ejemplo, con Eclipse, y el Eclipse tenía un montón de facilidades, ¿no? Code completion, tenía, no sé, un montón de recursos, de bagger, con líneas, que tenía todo servido en bandeja. ¿Y qué pasa si ese alumno lo enseñás desde el principio con eso, y después tiene que ir a trabajar y le dice, no, mirá, acá tenés el BI, y arreglate, macho? Entonces digo, hay que aprender a cómo hacer debug a mano, ¿tá? Hay que aprender a convivir un poco con lo que es un editor de texto y después simplemente llamar al compilador. Entonces, bueno, el IDLE, si bien era sencillo,
proveía lo mínimo como para que nosotros lo pudiéramos usar sin que fuera algo tan depurado como eran otros IDEs. Y otra cosa es que pudimos usar Python también para orientación a objetos. Nosotros hicimos un cambio. Antes se pasaba de programación 1 a programación 2 y de ahí a programación orientada a objetos. Ahora cambiamos y pasamos de programación 1 a programación orientada a objetos primero. Y recién ahí a programación 2 donde se ven algoritmos y otro tipo de cosas más avanzadas. Y necesitábamos usar Python con objetos. Y pudimos usar perfectamente Python, para eso nos sirvió bastante. Así que no tuvimos ningún problema en incorporar esto directamente y poder usarlo en materias posteriores. Entonces, en definitiva, tuvimos un montón de ventajas desde el punto de vista del estudiante. O sea, la mayor ventaja de todas es que era que el estudiante pudo aprender más rápido y por lo tanto se pudo motivar. Entonces le daba gusto ir a la materia de programación porque hacían cosas interesantes y rápidamente pudieron ser capaces de hacer algo. Cuando trabajábamos en Java o en Pascal, tenía que pasar mucho tiempo para que al final del semestre el alumno fuera capaz de hacer algo más o menos interesante y había mucha frustración en el camino. Con Python eso no sucedió y realmente la gente estaba muy contenta. Se hicieron juego del ahorcado, el juego de las sardinas asesinas, un módulo de alunizaje, o sea, un montón de cosas que pueden llegar a ser complicadísimas en otros lenguajes. Imagínense programar eso gráfico en C, C++. Con Python resultó mucho más sencillo y los alumnos realmente se motivaron bastante. Para los docentes también tuvimos ventajas adoptando Python, ¿no? Primero que nada, Python es muy natural en la forma de programar y es un lenguaje muy expresivo. Entonces nos permitió poder sustituir el pseudocódigo, porque en realidad si uno se pone a programar en Python, decir que nosotros no somos de habla inglesa, pero si fuéramos de habla inglesa es prácticamente como estar escribiendo en lenguaje natural. Entonces Python resultó lo suficientemente bueno como para que no fuera necesario enseñar pseudocódigo. Podíamos directamente arrancar con Python y gracias a eso pudimos avanzar y tener más práctica, por ejemplo. Python nos ofreció estructuras de datos mucho más flexibles, diccionario, listas, tuplas, un montón de recursos que no disponíamos tan fácilmente en los otros lenguajes y nos permitió hacer aplicaciones mucho más ricas. Por lo tanto, pudimos poner, por ejemplo, parciales que fueran mucho más conceptuales, donde tuvieran que escribir menos. Yo me acuerdo que una de las cosas que decían los alumnos de programación 1 cuando salían de un parcial era: profesor, se me cansó el brazo de escribir. Otro decía: yo sabía, pero no me dio el tiempo de poder escribir todo lo que tenía que escribir. Bueno, con Python eso se terminó. Se escribe mucho menos, así que resultó mucho más interesante las cosas que podíamos hacer. El código resultó más simple y por lo tanto bastante más fácil de corregir. Yo me acuerdo de corregir parciales donde cada alumno tenía un parcial de 12, 15 hojas, ¿no? Bueno, eso con Python se terminó. O sea, podíamos hacer cosas bastante complejas con programas bastante más cortos. Estaba mucho menos código para que ellos escriban, mucho menos código para que nosotros corrijamos. Bueno, la vida no es tan sencilla siempre, ¿no? Algunos problemitas tuvimos, ¿tá? Primero que nada, los alumnos venían acostumbrados, ¿tá? O mejor dicho, nosotros también veníamos acostumbrados a trabajar con delimitadores. Entonces, no teníamos un problema, por ejemplo, de que la gente dudara dónde empezaba y dónde terminaba una instrucción. Cuando usábamos en Java o en Pascal delimitadores era mucho más fácil. Con Python tuvimos la indentación. Entonces, a algunos les costó un poquito agarrar eso, ¿tá? Ahora, una vez que lo agarraron, el código quedó mucho más fácil de leer, ¿tá? Y mucho más fácil de entender cuando uno agarraba el código del otro. O sea que en realidad, si bien les costó un poquito más, ¿tá? Después el resultado fue muchísimo mejor. Bueno, cuando pasamos de programación 1 a programación orientada a objetos, la primera vez que pasamos, el golpe fue bastante grande, ¿no? Pasaron de programar en Python a programar en .NET, de programar en una forma estructurada, digamos, a una programación orientada a objetos.
Otra cosa que complicó un poquito también era de que, claro, con Python la vida resultaba fácil, la programación resultaba sencilla, todo era bastante natural, y cuando se tuvieron que enfrentar con Java, después de venir de Python, ahí les costó un poquito más, ¿tá? Pero había una ventaja. El hecho de que la gente no se concentrara en aprender el lenguaje, porque no tenía tantos problemas para implementar algo en el código, hizo de que pudieran... Hola. Decía que cuando pasamos de programación 1 a programación 2, o sea que pasaron a Java, tuvieron algunos problemas porque realmente no estaban acostumbrados a trabajar en forma más sencilla en Python. Pero lo que sí tuvimos de bueno es que la gente pudo aprender mejor lo que son los conceptos de programación en sí. O sea, cómo hacer loop, cómo iterar, cómo hacer condiciones. O sea, lo que es la básica de programación quedó bien sólido. Entonces, cuando pasaron a programación 2, lo que tuvieron que hacer es aprender las particularidades del lenguaje. Porque en realidad los conceptos, las estructuras mentales que habían creado para poder trabajar en programación ya estaban creadas y estaban con bases bien sólidas. O sea que en realidad Python nos ayudó más que nada para eso, para que pudiéramos concentrarnos en enseñarles a programar, no tanto en las particularidades o los problemas propios del lenguaje. Así que bueno, sacando conclusiones de lo que fue nuestra vivencia, y es nuestra vivencia trabajando con Python, digamos que, bueno, fue un buen aliado Python para utilizarlo como herramienta para resolver problemas, que era nuestro principal objetivo para la gente que recién arranca en programación 1. Aprendieron mucho más a programar de lo que es aprender el lenguaje, ¿tá? O sea que les sirvió para poder conceptualizar bien lo que es la mecánica de programación. Y si bien no es ideal para todas las materias, sí sirve para muchas materias, ¿tá? O sea que realmente nos ayudó para usarlo como lenguaje de arranque, que para usarlo como lenguaje de arranque nos dimos cuenta que era el mejor lenguaje. Así que realmente fue una muy buena experiencia. Estamos desde el 2011 con esto y calculo que vamos a seguir algunos años más. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, dos preguntas. Muy bien. ¿Por qué Python y no Ruby? Una. Me metí en la boca del lobo. Y... Yo te lo respondo eso. Ruby tiene delimitadores. Bueno, en realidad hubo también, cuando nosotros empezamos a tomar la decisión, ¿no? Porque cuando vino Tomás y nos planteó la idea y nos trató de convencer, nosotros dijimos, a ver, ¿qué está usando el resto? Digo, nosotros estábamos en la Universidad Católica, estamos usando Java. La ORT está usando .NET. La Universidad de la República seguía usando Pascal. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a usar Python. Digo, a ver, ¿qué están usando el resto? Y entonces dijimos, bueno, nos dice Tomás, el MIT está usando Python. A la pucha, el MIT. Y ahí empezamos a mirar los programas de varias universidades y nos encontramos que Python era un lenguaje sencillo, ideal para empezar a programar. Entonces eso nos fue llevando a que decidiéramos más por Python que por otros lenguajes, ¿tá? Pero, por ejemplo, para que tú veas, GeneXus cuando decidió hacer su generador, ¿tá? Decidió Ruby, ¿tá? Por algo eligió Ruby, ¿tá? Vamos a ver por qué no eligió Python, capaz que podemos hacer que sea un generador de Python también. ¿Otra pregunta? ¿Tienes otra pregunta? ¿Me eran dos? ¿No? Hola, capaz que un poco para Federico también, pero sobre todo para Tomás. Sabiendo que trabajas en Artech y justo que salió el tema del generador en Ruby... Yo trabajo en Artech. Tomás no.
¿Cómo? Yo trabajo en Artech. Ah, entendí Toma. mal entonces, perdón, cuando los presentaron. ¿Qué tan convencidos tienen entonces a Nicolás o a Breogán de trabajar en Python o de generar algo en Python? En realidad, yo intenté que cambiaran a Python. Hasta llevé una persona de Python y lo justificamos, pero nos ganó el glamour de ese momento de Ruby. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta va a ser la última porque se nos va el tiempo. Ya que estaban hablando del MIT, ¿consideran para la primera semana o el primer mes, en sentido, cuando está realmente empezando a ver qué significa la palabra programar, mostrarles algo más visual, que está más a nivel escolar, tipo el Scratch? No lo consideramos, pero es interesante. Digo, es más, ya hay gente haciendo cosas en Scratch para Arduino, ¿no? O sea que realmente, digo, ha tenido un desarrollo y se ha demostrado que los niños están aprendiendo a programar bastante fácil con eso. Nosotros fuimos por una aproximación más probada, o sea, no nos jugamos tanto para ir a Scratch. Pero quizás me gustaría, después que la gente, no al principio, me parece que capaz que después que la gente ya tiene algunas nociones, mostrarle qué tan fácil es utilizar ese tipo de lenguaje, ¿tá? En forma como para poder comparar. No sé si lo usaría al principio, capaz que sí, no sé, habría que evaluarlo. La verdad que está bueno hacerlo y vamos a pensar en eso. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Rodolfo.